Un poco de contexto. Luego de la salida de Naughty Dog de la saga, Sony no podía perder tremenda franquicia como lo es Crash Bandicoot. Entonces le dio la licencia a varios estudios para que continúen con la saga, y en esta ocasión hablaremos sobre las entregas desarrolladas por Traveler's Tales. Así es, hoy presentamos cómo chucha se creó Crash Bandicoot Wrath of Cortex y Crash Bandicoot Twinsanity. Crash Bandicoot, la venganza de Cortex, es un videojuego de plataformas que fue desarrollado por Traveler's Tales y publicado por Universal Interactive Studios en el año 2001. Fue el primer juego de la saga Crash Bandicoot que no se lanzó exclusivamente para la consola PlayStation, sino que también se portó a Xbox y GameCube. El juego es la cuarta entrega principal y la sexta en general de la serie. El juego se concibió como una secuela directa de Crash Bandicoot 3, Warp, el último juego de la serie desarrollada por Naughty Dog. El concepto original era crear un juego con un estilo gráfico similar a los juegos anteriores, pero con una mayor variedad de escenarios, personajes y modos de juego. El antagonista principal del juego sería Crash Bandicoot, un Bandicoot genéticamente modificado por el Dr. Neo Cortex, que contaría con la ayuda de los elementales, unas máscaras con poderes sobre los elementos naturales. El objetivo del juego sería detener los planes de Cortex y Crunch de dominar el mundo, y para ello Crash y Coco tendrían que viajar por diferentes lugares y recolectar cristales especiales que neutralizaran a los elementales. El diseño del juego se basó en el de los diseños anteriores de la serie, con una estructura de niveles lineales y una jugabilidad centrada en la acción, el salto y la rotura de cajas. Sin embargo, se introdujeron algunas novedades, como la posibilidad de controlar a Coco en algunos niveles, el uso de vehículos y objetos especiales como una esfera gigante o un jetpack, y la inclusión de minijuegos y modos alternativos, como el modo contrarreloj o el modo reliquia. El diseño de los niveles se inspiró en diferentes temáticas y ambientaciones, como la prehistoria, el espacio, el Ártico, la Atlántica o el lejano oeste. El diseño de los personajes se mantuvo fiel al de los juegos anteriores, con un estilo caricaturesco y humorístico, pero se añadieron nuevos personajes, como Crunch, los elementales o el Dr. Nefarious Trophy, un aliado de Cortex que controlaba el tiempo. La planificación del juego se realizó teniendo en cuenta los plazos de entrega y las limitaciones técnicas de las diferentes plataformas. El juego se desarrolló inicialmente para PlayStation 2 y luego se adaptó a Xbox y GameCube, con algunas mejoras gráficas y de rendimiento. El juego se dividió en diferentes fases de desarrollo, como la preproducción, la producción, el testeo, el pulido y el lanzamiento. Cada fase tenía unos objetivos y unas tareas específicas, y se asignaron recursos y responsabilidades a los diferentes miembros del equipo de desarrollo, que estaba formado por programadores, diseñadores, artistas, compositores, escritores y productores. La producción del juego se llevó a cabo utilizando diferentes herramientas y tecnologías, como el motor gráfico Renderware, que permitía crear gráficos tridimensionales de alta calidad, el software Maya, que se usó para modelar y animar a los personajes y los objetos, el programa Photoshop, que se empleó para crear las texturas y los efectos visuales, el sonido y la música, y el lenguaje de programación C++, que se usó para escribir el código del juego. La producción del juego también implicó la colaboración con otras empresas y profesionales, como Konami, que se encargó de la distribución del juego en algunas regiones, Eurocom, que se ocupó de portear el juego a GameCube, o los actores de voz, que dieron vida a los personajes con sus diálogos y expresiones. La programación del juego consistió en crear el código que hacía funcionar el juego desde la lógica de la jugabilidad hasta la inteligencia artificial de los enemigos, pasando por la física, la interfaz, los gráficos, el sonido y la música. La programación del juego se hizo siguiendo unos estándares de calidad y unos principios de optimización para asegurar que el juego funcionara correctamente y sin errores en las diferentes plataformas. La programación del juego también requirió la implementación de diferentes sistemas y funcionalidades, como el sistema de guardado, el sistema de puntuación, el sistema de menús, el sistema de cámaras, el sistema de colisiones, etcétera. Las pruebas del juego consistieron en verificar que el juego cumpliera con los requisitos de calidad y funcionamiento establecidos, y que no presentara ningún tipo de fallo, error o bug que afectara la experiencia de juego. Las pruebas se realizaron de forma continua durante todo
todo el proceso de desarrollo y se emplearon diferentes métodos y técnicas como las pruebas unitarias, las pruebas de integración, las pruebas de sistema, las pruebas de aceptación, las pruebas de rendimiento, las pruebas de compatibilidad, las pruebas de usabilidad, las pruebas de jugabilidad y muchas pruebas más. Las pruebas del juego también sirvieron para recoger el feedback y las opiniones de los testers, los usuarios y los críticos, y para implementar las mejoras y los cambios necesarios para satisfacer las expectativas y las necesidades de los jugadores. El lanzamiento consistió en poner el juego a disposición del público en formato físico y en promocionar el juego a través de diferentes medios y canales como la televisión. La postproducción del juego consistió en ofrecer soporte y mantenimiento al juego después de su lanzamiento y en promocionar contenido y actualizaciones adicionales al juego para mejorar su calidad y prolongar su vida útil. La postproducción del juego también incluyó la creación y la distribución de diferentes versiones y ediciones del juego, como la versión de Xbox Originals, que se lanzó como un título descargable para Xbox 360, o las ediciones Rated Hit, Platinum, The Best of PlayStation, Xbox Classic y Player Choice, que se lanzaron como versiones económicas del juego para PlayStation 2, Xbox y GameCube. Crash Bandicoot The Wrath of Cortex, o Crash Bandicoot La Venganza de Cortex, fue recibido con críticas mixtas por parte de la prensa especializada. Algunos aspectos que se eligieron fueron los gráficos, la música y la variedad de escenarios y modos de juego. Sin embargo, otros aspectos que se criticaron fueron la falta de innovación, la dificultad, los controles y las cámaras. El juego también sufrió de varios recortes y errores debido a las limitaciones de tiempo y a las presiones de la distribuidora. Según Metacritic, el juego tiene una puntuación media de 66 sobre 100 para PlayStation 2 y de 69 sobre 100 para Xbox. Las ventas del juego fueron inferiores a las de los juegos anteriores de la serie y se estima que vendió alrededor de 1.56 millones de copias en América del Norte. A pesar de las críticas y las ventas, el juego tiene una base de fanáticos leales que lo consideran uno de los mejores de la serie. Crash Bandicoot Twinsanity es un videojuego de plataformas que fue desarrollado por Traveler's Tales y publicado por Vivendi Universal Games en el año 2004. Fue el 11º juego de la serie Crash Bandicoot y el 5º juego de la franquicia principal. El juego es una secuela de Crash Bandicoot The Wrath of Cortex y sigue a Crash Bandicoot y al Dr. Neo Cortex, quienes deben trabajar juntos para detener a los gemelos malvados, unos loros interdimensionales que quieren destruir la isla Insanity. El juego se concibió originalmente como Crash Bandicoot Evolution y tenía un tono más serio y oscuro que los juegos anteriores. El concepto era crear un juego con un mundo abierto y una jugabilidad más variada, donde Crash y Cortex tendrían que cooperar y competir entre sí. El juego también iba a introducir nuevos personajes, como los gemelos malvados, los antiguos, los Evolver Ray y los Bandicoots mutantes. Sin embargo, el equipo de desarrollo decidió cambiar el concepto del juego después de ver que era muy similar al de Ratchet & Clank, otro juego de plataformas de éxito. El diseño del juego se basó en los de los juegos anteriores de la serie, pero con algunas novedades, como la posibilidad de controlar a Cortex en algunos niveles, el uso de mecánicas cooperativas y competitivas entre Crash y Cortex, el uso de objetos y vehículos especiales, como una bola de hámster o un submarino, y la inclusión de minijuegos y modos alternativos, como el modo contrarreloj o el modo multijugador. El diseño de los niveles se inspiró en diferentes temáticas y ambientaciones, como la jungla, el castillo, la academia, el iceberg, la dimensión X o la 10ª dimensión. El diseño de los personajes se mantuvo fiel al de los juegos anteriores, con un estilo caricaturesco y humorístico, pero se añadieron nuevos personajes como Nina Cortex, la sobrina de Cortex, los gemelos malvados, Victor y Mortis, los antiguos Aku Aku y Yuka Uka, y los Bandicoots mutantes, Evil Crash, Mecha Bandicoot y Rusty Walrus. La planificación del juego se realizó teniendo en cuenta los plazos de entrega y las limitaciones técnicas de las diferentes plataformas. El juego se desarrolló inicialmente para PlayStation 2 y luego se adaptó a Xbox con algunas mejoras gráficas y de rendimiento. El juego se dividió en diferentes fases de desarrollo, como la preproducción, la producción, etc. Cada fase tenía unos objetivos y unas tareas específicas, y se asignaron recursos y responsabilidades a los diferentes miembros del equipo de desarrollo, que estaba formado por programadores, diseñadores, artistas, compositores, escritores y productores. La producción del juego se llevó a cabo utilizando diferentes herramientas y tecnologías, como el motor gráfico RenderWare, que permitía crear gráficos tridimensionales de alta calidad, el software Maya, que se usó
utilizó para modelar y animar a los personajes y los objetos, el programa Photoshop, que se empleó para crear las texturas y los efectos visuales, el software Pro Tools, que se utilizó para grabar y editar el sonido y la música. La producción del juego también implicó la colaboración con otras empresas y profesionales, como Vivendi Universal Games, que se encargó de la distribución y la promoción del juego, Spiral Mount, que se ocupó de la composición y la interpretación de la música a capela, o los actores de voz, que dieron vida a los personajes con sus diálogos y expresiones. La programación del juego consistió en crear el código que hacía funcionar el juego desde la lógica de la jugabilidad hasta la inteligencia artificial de los enemigos. La programación del juego se hizo siguiendo unos estándares de calidad y unos principios de optimización para asegurar que el juego funcionara correctamente y sin errores en las diferentes plataformas. Las pruebas del juego consistieron en verificar que el juego cumpliera con los requisitos de calidad y funcionamiento establecidos y que no presentara ningún tipo de fallo, error o bug que afectara la experiencia del juego. Aparentemente las pruebas no se realizaron en 3 años. El lanzamiento del juego consistió en poner el juego a disposición del público, tanto en formato físico como en formato digital para consolas posteriores. El lanzamiento del juego también implicó el seguimiento y el análisis de las ventas, las descargas, las valoraciones, las críticas y los comentarios del juego, y la comparación de los resultados obtenidos con los objetivos y las previsiones establecidas. La postproducción del juego consistió en ofrecer soporte y mantenimiento al juego después de su lanzamiento. Crash to Insanity fue recibido con críticas mixtas por parte de la prensa especializada. Algunos aspectos que se elogiaron fueron la variedad en la jugabilidad, la presentación, la narrativa, el humor y la actuación de voz, especialmente la de Lex Lang como el Dr. Neo Cortex. Sin embargo, otros aspectos que se criticaron fueron las cámaras, los controles, las secciones de plataformas y la música, que fue compuesta e interpretada a capela por el grupo Spiral Mount. El juego también sufrió de varios recortes y errores debido a las limitaciones de tiempo y las presiones de la distribuidora. Las ventas del juego fueron inferiores a las de los juegos anteriores de la serie, y se estima que vendió alrededor de 800.000 copias en todo el mundo, menos de 1 millón. A pesar de las críticas y las ventas, el juego tiene una base de fanáticos leales que lo consideran uno de los mejores de la serie, y que han creado varios proyectos para restaurar el contenido eliminado o para hacer una secuela no oficial. Sinceramente nunca probé estos juegos, ya que no me llamaban la atención, y porque principalmente no soy tan hábil jugando. De por sí los 3 primeros Crash nunca los terminé por su dificultad, y esto hay que añadirle que no me gustan mucho los juegos de plataformas. Pero bueno, eso es todo por hoy, nos vemos la próxima, adiós.